A ver, pensemos en esto un momento. La sociedad. Parece algo sólido, ¿no? Algo que está ahí afuera, con sus reglas, sus estructuras. Pero, ¿cómo es que esa cosa externa termina sintiéndose como nuestra realidad más personal, más interna? Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, que es fascinante, explorando una obra clave, La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann. Y esa es, precisamente, la pregunta del millón que Berger y Luckmann se propusieron responder. ¿Cómo ocurre esa especie de magia? O sea, ¿cómo es que un mundo que parece objetivo, que está allá afuera, se convierte en el lente subjetivo con el que vemos absolutamente todo? Ese es el enigma que vamos a descifrar hoy, el verdadero corazón de su teoría. Bien, para resolver este acertijo, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a plantear la gran cuestión social que lo empieza todo. Después, diferenciaremos entre esa realidad de afuera y la de adentro. Vamos a ver cómo se forma nuestra primera visión del mundo, allá en la infancia, y luego cómo la vamos ajustando. También descubriremos cuál es el pegamento que mantiene todo unido, y al final veremos por qué todo esto nos convierte en constructores de realidad. Aquí está el nudo del asunto. Lo que Berger y Luckmann plantean es una paradoja, es una relación de ida y vuelta. Por un lado, la sociedad nos forma, nos moldea, pero al mismo tiempo somos las personas, con nuestras acciones de todos los días, las que creamos y mantenemos viva a esa misma sociedad. Entonces, ¿cómo es que estas dos fuerzas funcionan al mismo tiempo? Para empezar a entenderlo, necesitamos tener claros dos conceptos. Por un lado, tenemos la realidad objetiva, el mundo que está allá afuera. Pensemos en las instituciones, como el dinero, el gobierno, las leyes, existen, nos guste o no. Y por otro lado está la realidad subjetiva, que es cómo experimentamos ese mundo aquí adentro. Es nuestra conciencia, nuestra identidad, lo que todo eso significa para cada quien. Entonces, ¿cuál es el puente que conecta lo objetivo con lo subjetivo? Bueno, el concepto clave aquí se llama interiorización. Es, básicamente, el proceso a través del cual absorbemos ese mundo de afuera y lo hacemos parte de nuestro mundo de adentro. Y el gran vehículo para que esto suceda es la socialización. Arranquemos entonces por el principio, con la primera fase, que es sin duda la más importante de todas, la socialización primaria. Aquí es donde se construyen los cimientos de lo que somos. Y de verdad, no es una exageración decir que es la etapa más importante de la vida, porque es en la niñez, cuando somos más esponjas, más abiertos, que se ponen los cimientos de nuestra identidad. Lo que aprendemos aquí no es solo información, es la mismísima estructura sobre la que vamos a construir el resto de la vida. Lo más interesante de esta etapa son sus características. A ver, primero, los agentes. No aprendemos de cualquiera, aprendemos de nuestros otros significativos, como nuestros padres, con quienes hay un vínculo emocional fuertísimo. Segundo, la realidad que nos muestran no es una opción entre muchas, es la realidad, el único mundo que existe. Y claro, el resultado de esta inmersión total es la base, sólida e incuestionable, de nuestra identidad. Y en todo esto, el lenguaje es la herramienta maestra. Como dicen Berger y Luckmann, a través del lenguaje, un niño aprende a clasificar la realidad. Ojo, esto no es solo aprender a decir mesa, es aprender qué es bueno, malo, importante, correcto. El lenguaje, en el fondo, nos entrega un mapa del mundo que ya está dibujado. Muy bien, entonces, ya se tiene una base, una identidad, un mundo. Pero claro, la vida no se queda ahí. ¿Qué pasa cuando una persona sale de ese primer mundo y se encuentra con otros completamente diferentes? Y aquí es donde entramos en la segunda fase, la socialización secundaria. Este es el proceso de empezar a entrar en nuevos submundos, aprendiendo los roles específicos que se necesitan en la escuela, en la universidad, en un trabajo, en cualquier institución. Esta tabla lo explica perfecto. Piénsenlo así. En la socialización primaria, aprendemos de mamá o papá con una carga emocional gigante. En la secundaria, aprendemos de un jefe o de un profesor. Es algo mucho más formal. En la primaria, el mundo que nos enseñan es el único mundo. En la secundaria, aprendemos que nuestro trabajo es solo uno de muchos mundos posibles. Por eso, la primera etapa forma el núcleo duro de la identidad, mientras que en la segunda, bueno, esa solo modifica las capas más superficiales. A veces este proceso secundario puede ser tan intenso que se convierte en una resocialización. Y esto ya no es solo aprender un rol nuevo, es casi como demoler y reconstruir la identidad. Pensemos en alguien que tiene una conversión religiosa muy fuerte o que entra al ejército. Es un proceso donde todo un nuevo sistema de significados reemplaza al anterior y transforma por completo la forma de ver el mundo. Ahora, una pregunta importante.
¿Cómo se mantiene todo este orden social? ¿Qué hace que parezca válido, correcto, que no se desarme? Bueno, ese es el trabajo de la legitimación. Es el pegamento que mantiene todo el sistema unido. Miren, las instituciones no solo nos dicen hay que hacer esto, nos dicen por qué hay que hacerlo. Por ejemplo, un gobierno no solo cobra impuestos y ya, promueve una ideología sobre el bien común o la justicia para justificar por qué es necesario. Eso es la legitimación. Todo ese conjunto de historias, de teorías, que hacen que el orden social no solo se sienta obligatorio, sino que parezca lógico, correcto y hasta natural. El proceso funciona más o menos así. Primero están las instituciones y sus reglas. Luego, para que se sostengan, se crean grandes relatos que las justifican. Pueden ser teorías económicas, doctrinas religiosas, lo que sea. Y el resultado final es que ese orden, que en realidad fue construido por personas, empieza a aparecer como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera la única forma posible de hacer las cosas. Y así cerramos el círculo. Llegamos a la conclusión donde todas las piezas del rompecabezas encajan y por fin se resuelve esa paradoja con la que empezamos todo esto. Somos, en efecto, constructores sociales, viviendo en una realidad que es dual. Esta frase de Berger y Luckmann lo resume a la perfección. La sociedad existe simultáneamente como una realidad objetiva y una subjetiva. Es decir, está allá afuera, en las instituciones, y también está aquí adentro, en nuestra conciencia. Y estas dos caras de la moneda son inseparables. Y este es el gran punto final. Nuestra identidad, nuestros valores más profundos, hasta la forma en que percibimos el color rojo. Nada de eso es una creación puramente individual que surge de la nada. Todo es el resultado, el producto final de esos procesos sociales tan complejos que hemos ido absorbiendo, que hemos interiorizado a lo largo de toda nuestra vida. Lo que nos deja con una última pregunta que quizá es la más potente de todas. Si entendemos que la realidad y la identidad son en el fondo construcciones sociales, la pregunta importante ya no es ¿quién soy?, sino más bien ¿qué podemos y qué queremos construir a partir de este momento?